PROISEG, Proyectos y Seguridad de Panamá. Bajo el sello de profesionalismo, es una empresa comprometida a desarrollar un servicio asertivo y oportuno en materia de prevención. Seleccionados para realizar toda la seguridad y salud laboral del montaje, desmontaje e inauguración de la ampliación del Canal de Panamá, formar, capacitar y acreditar al 90% de todo el personal que trabaja en el sector de telecomunicaciones en la República de Panamá son algunas de las responsabilidades que desempeñamos como empresa. Proyección y planificación es el futuro seguro. Por eso, la seguridad es un valor que promovemos. Seguridad y salud en el trabajo, tendencia, necesidad o ley, pues podríamos concluir de alguna manera que no es una tendencia, aunque hoy estamos en la época crucial por la pandemia, pero no es una tendencia, sí es una necesidad, porque necesitamos cuidarnos todos, necesitamos hacer prevención. Hola, te saluda Denis Navas del país de El Salvador en Centroamérica. Soy el CEO y fundador de Desarrollo Global, una empresa asesora en prevención de riesgos ocupacionales y sistemas de gestión acreditada por el Ministerio de Trabajo de acá. Y bueno, un gusto que podamos estar acá reunidos en este magno evento y queremos hablar de un tema, digámoslo de esta manera, interesante, porque tenemos que reflexionar y platicar en este tiempo sobre la seguridad y la salud del trabajo. Pero sobre la seguridad y la salud del trabajo, si esto realmente es una tendencia, es una necesidad, o de repente es una ley, porque aquí estamos hablando sobre el tema de la seguridad, la salud del trabajo, son cosas que han estado siempre, hay tantas leyes, hay tantas normativas, hay tantas cosas que se han implementado, realmente estas se cumplen, realmente no se cumplen, realmente en el siglo XXI, el año 2021 que estamos ahora viviendo, en una época difícil y conflictiva en todos los países, y quizás todos los que están sintonizando esta grabación, estamos viendo tantas cosas que han pasado. Bueno, el año 2020 no ha sido, digamos, un año que vamos a quitar por fuera de lo que es el calendario. Ha sido marcado una pandemia a nivel mundial, la pandemia del COVID-19, y yo creo que eso ha venido a cambiarnos la vida. Ha venido a cambiarnos precisamente la manera en cómo nosotros ahora nos cuidamos, el autocuido, en cómo implementamos medidas de bioseguridad. Pero cuando pensamos en eso, yo quisiera que cada uno de ustedes reflexionara ahorita y dijera, bueno, ¿y realmente hacer seguridad y salud en el trabajo? Porque ahí podemos englobar todo esto. ¿Será realmente una tendencia porque estamos en la pandemia y por el COVID-19 y por otras cosas y situaciones que se pueden dar? ¿O realmente debe de ser una necesidad que nosotros tendríamos que hacer? ¿O de repente tenemos que cumplir las leyes y exigencias de mis países y de cada uno de los que están acá? Quisiera definirte nada más lo que es salud en el trabajo. Si yo me voy a un concepto así muy puntual de lo que la OIT define, dice que buscar el completo bienestar físico, mental y social de los trabajadores, cualquier actividad que realicen. Es decir, en pocas palabras, cuando yo escucho así como salud en el trabajo, y de repente uno piensa y dice, bueno, quizás no me voy a enfermar, quizás me puede pasar eso. Claro, tiene que ver con eso. Pero si nosotros pensamos en un triángulo equilátero, yo siempre lo hago de esta manera, un triángulo equilátero tiene 3 lados iguales. Entonces significa que si yo voy a trabajar, y todos trabajamos, necesitamos buscar como este lado a donde estemos seguros físicamente. Es decir, no me accidento, no pasa nada. En la parte de la otra base de ese triángulo estaría la parte mental. Es decir, cómo me desenvuelvo. Hoy está muy de moda el tema de los riesgos psicosociales, la parte emocional, y de repente eso ha venido como a complicarnos, más ahora en pandemia. Muchos de los países que estamos acá ya hemos estado encerrados así, en cuarentena, y cosas que quizás en 100 años no habíamos experimentado, no habíamos vivido. Pero eso de repente también viene a afectarnos, y si vamos viendo el entorno social, eso me lleva a las relaciones interpersonales. Y recordemos que nos movemos, platicamos, y hay relaciones interpersonales con personas. Entonces la seguridad y la salud en el trabajo debe de ir enfocado a todo esto. Y es interesante porque nosotros podemos venir definiendo de alguna manera estos como conceptos. Yo quisiera empezar con el primero. Si nosotros hablamos de las tendencias,
Las tendencias pueden ser repetitivas, pueden ser, digamos, ropa. Pensemos que ropa nos poníamos nosotros en los 90. Bueno, todos estamos jóvenes acá, quizás no habíamos nacido en los 90, ¿verdad? Seremos ya de esta generación, sin definir generaciones en la cual estamos, ¿verdad? Pero la ropa era diferente en los 80, la música era diferente en los 80. ¿Quién de ustedes tendrá quizás un cassette de cintas, una cinta en VHS? ¿Quién de ustedes tendrá teléfonos de disco inclusive todavía? Ahora todo eso ha cambiado, ahora hay teléfono. Bueno, ahora imagínense este mega evento en el cual estamos acá, que estamos de diferentes lugares del mundo y podemos sintonizarlo. Entonces, las tendencias van cambiando, van modificando la conducta de una persona. Digamos que defino de esa manera, en base al tema que estamos conversando acá, la tendencia. Pero si nos vamos a la otra palabrita que por ahí dice necesidad. Si pensamos en la necesidad, pues son las cosas que yo necesito para mi vida, para poder conservar mi vida, algo que yo es necesario. ¿Qué es necesario? Bueno, podríamos definir, y no es el tema quizás ahorita, poder hablarnos, pero por ahí está la famosa pirámide de necesidades de Maslow. Y entre esos escalones, por ahí, estamos hablando de que al final deberíamos de llegar a la cumbre, a la necesidad de autorrealización, pero antes para llegar a esa cúspide es necesario en el segundo plano la seguridad, y todos necesitamos seguridad, es decir, necesitamos seguridad de vivienda, de trabajo, de todo esto, y obviamente estamos hablando precisamente de ese tema, la seguridad. Y cuando entramos a la otra parte y hablamos de ley, ¿verdad? Estamos hablando de ley. Bueno, la ley, si nos vamos al diccionario de la Real Academia Española, estaríamos hablando nosotros que sería la autoridad, un dictado, normas establecidas, etcétera. Diferentes países tendremos las leyes. Pero la gran pregunta de todo esto entonces es, bueno, ¿y esto de la seguridad y la salud ocupacional ahora entonces qué es? ¿Es una tendencia, como han sido modas de ropa, de cabello, de cortes, o es una necesidad, porque sí tengo una necesidad, o también puede ser una ley? Cuando hablamos de seguridad, ¿qué hacen las personas? Uno llega al lugar y las personas dicen, bueno, van a venir a hacer la inspección de desarrollo global, van a venir a asesorarnos, y las personas se ponen el casco porque vamos a llegar nosotros, y entonces tienen ahí la señalización de los extintores y hacen todo porque pensamos que es porque me van a multar, me van a observar o le van a decir a mi jefe, y de repente se vuelve complicado. Entonces yo lo que quiero es que podamos nosotros hacer conciencia, porque inclusive ahora mismo, en este tiempo que estamos, nos hemos dado cuenta qué importante es la seguridad. Quisiera tomar otro punto que me ha pasado. Aquí existen algo que son los comités de seguridad y salud ocupacional. Distintos países de los que estamos reunidos acá tienen otros nombres de seguridad y salud del trabajo, paritarios, etcétera, y hay otros nombres por ahí en Sudamérica, etcétera, o en Europa. Pero estos comités son los que la ley viene y entonces las empresas establecen para que ellos sean los responsables. Porque ya vamos a ir viendo por ahí, platicando de que si realmente entonces esto es una necesidad, deberíamos de ser responsables entonces todos. Yo no debería compartir, digamos, esta responsabilidad de pensar en seguridad y salud en el trabajo y decir, bueno, solo va a ser para, digamos, el empleador o solo para este equipo. Debe de ser para todos. Entonces, en esta experiencia y de tantas, y la más graciosa quizás que pueda recordar por ahí, estaba dictando un evento en el cual habían 30 personas en un salón. Estábamos dando un curso que es una formación inicial que se les da a los miembros del comité en las empresas. Entonces estábamos dictando el curso y de repente aparecen ahí un señor al fondo, muy enojado. Él estaba al fondo sentado, serio. Yo sentía casi que me iba a pegar. Yo decía, quizás a este señor le debo algo o a saber por qué me queda viendo así. Y empecé a hablar yo de que, bueno, la ley dictaba que había que hacer estos comités
comités, y que estos comités se encargaban de la seguridad y la salud ocupacional, y que lo elegían los patronos, y que lo elegían los trabajadores, y que era una cosa en equipo bien seleccionada de estas personas, porque ellos eran los que iban a liderar las acciones en el lugar. Y entonces yo estaba hablando de eso, y se paró el señor que se me quedaba viendo. Yo había notado como formador, había ido analizando por ahí, había visto el que se me quedaba viendo enojado, pero así bien enojado. Entonces se para y golpea la mesa donde está y me dice, mire, me dice, todo eso que usted está diciendo es mentira de concientización, que hagamos seguridad. Yo aquí me han mandado a mí a la fuerza, mi empresa me mandó aquí, tengo que estar en esta formación y yo no quiero venir, y lo peor de todo es que por culpa de esta formación y que estoy aquí, todos me han puesto de apodo el cualquiera, me dijo, el cualquiera, ese era el apodo que habían puesto. Entonces a mí me causó risa, pues, porque él dijo, mire, me han puesto el apodo el cualquiera por todo lo que usted está contando. Entonces yo le dije, mire, cálmese, ¿verdad? Y como yo había aprendido por ahí en las técnicas también de negociación, dice que uno hay que llegar tranquilo, hacer que la persona se siente y que se calme. Mire, respire, le decía, le dije al señor, ahí la persona que estaba, siéntese calmado. Mire, pero disculpe, ¿verdad? Con todo respeto se lo digo, ¿qué tiene que ver que usted le diga el cualquiera con lo que estamos aquí? Pues porque usted está formándose y la empresa lo ha elegido. Y yo le empecé a decir pues lo que es la realidad, no era mentira. Miren, los han elegido porque ustedes son personas proactivas, son personas dinámicas, son personas que si los han elegido es porque quieren que ustedes sean los que implementen este tema en su empresa. Bueno, y el señor al final se fue calmando. Pero yo le dije, mire, dígame entonces, pero bueno, ahora que ya se calmó, le dije yo, cuénteme de qué se trata eso que usted le llamen el cualquiera. O sea, ¿qué tiene que ver el cualquiera con seguridad y salud ocupacional? Le voy a contar, me dijo, le voy a contar qué tiene que ver. Entonces vino él y me dice, mire, fíjese que un día, él era del área técnica, estaba ahí trabajando la madera porque había carpintería en esta fábrica, acá una fábrica grande en mi país. Entonces estaba él ahí trabajando y dice que llegó un inspector del Ministerio de Trabajo. Los inspectores son empleados del Ministerio de Trabajo. En nuestro caso, nosotros no somos empleados, ellos solo nos acreditan para ser formadores, ¿verdad? No trabajamos para ahí, pero hay un inspector, y el problema es que aquí en El Salvador, el tema de la ley se cumple y hay unas multas altísimas. O sea, ahora con la reforma del 2010 que comentaba, las multas son bastante altísimas. Entonces, como yo siempre digo, mire, aquí el cincho duele a los empresarios de la empresa, o sea, o lo cumple y si no le cae el castigo, y duelen porque son multas que pudieran llegar hasta 28 salarios mínimos del sector que pertenece a la empresa. Y aquí en El Salvador, pues el salario mínimo, para que tengamos ahí una idea, son $303, más o menos, $303 el salario mínimo por 28, y eso se puede multiplicar por la cantidad de trabajadores afectados. Y si una empresa tiene 100 trabajadores, bueno, 303 por 28 por 100, bueno, al final se hace un montón de dinero. Entonces, al haber esos detalles, llegó el inspector y bueno, empezó, y no tenían comité, no tenían extintores, no había señalización, bueno, no tenían nada la empresa. Entonces vino y se fue y les dejó una super multa ahí, más de $30,000, y se fue el inspector. Entonces él solo estaba viendo, oyendo. Y entonces cuando se fue, baja el dueño de la empresa y con otras palabras que no puedo decir acá, ¿verdad? Y todo, y decía, mira, le dijo el otro, ¿cómo es posible? Y con otras palabras gritándole al de recursos humanos, y vos, ¿por qué no has implementado seguridad ocupacional aquí en esta planta? ¿Y por qué no has permitido? Si yo pensé que con tener un extintor ya era y todo esto, si que ni extintores tenemos, señora, pues anda a comprarlo, le dice. Mira, me han dado ahí un plazo de 10 días hábiles para que formé un bendito comité de seguridad y salud ocupacional que la ley pide. Y entonces formarlo, le dijo. Le dijo él, pero y entonces, disculpe, señora, no me digas disculpe, hacelo. ¿Y a quién pongo? Le dijo. Vos ponle cualquiera, le dijo. Y como él estaba en una esquina, el señor que se había parado, vení para acá, le dijeron, ¿qué? Vení para acá, firmame aquí, dame la copia de tu documento, y ahí lo escribieron, y desde ese entonces lo bautizaron al cualquiera. Pero como los compañeros de él se llevaban bien socialmente, oyeron, vos ponle a cualquiera, y lo bautizaron, el cualquiera. Hasta los camisas de fútbol decía atrás el cualquiera número 10, bueno, hasta el diploma que yo le metí decía el cualquiera, no, eso ya no decía el cualquiera, ya llevaba su nombre. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Eso pasa, eso no sucede en nuestra realidad, eso pasa, sucede, y el problema es que ponemos a cualquiera, somos el cualquiera, ¿por qué? Para llenar un requisito, pero no pensamos en el propósito específico de lo que es la seguridad y la salud ocupacional. Entonces, hoy en día que estamos hablando nosotros de este tema, que estamos así conversando, tenemos que ver que la responsabilidad debe ser compartida, es decir, debe ser responsabilidad, sí, de la empresa, sí, del cliente, debe ser del trabajador y de todos, y debe ser también del Estado. El Estado, de alguna manera, es importante porque nos da los parámetros. Y yo sé que hay muchas leyes quizás en los que cada uno de ustedes está acá de sus países, pero lo importante es que podamos nosotros hacer prevención. Y hacer prevención precisamente nos va a llevar a nosotros a lo que es el tema de poder hacer una cultura, es decir,
pensar precisamente de que no estamos en una tendencia, porque eso de alguna manera estamos definiendo, o sea, no estamos hablando de tener una tendencia, estamos hablando de que esto debe de ser una necesidad de todos. Claro, también hay una parte por ahí normativa que de alguna manera también nosotros debemos de ir cumpliendo. Inclusive quisiera comentar lo que la OIT dice ahora para el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Estábamos hablando ya ahorita próximamente en el mes de abril del 2021, ya eso está ahí próximo, y por ahí hay algunas, digámoslo, de esta manera se está hablando del tema de los sistemas resilientes de seguridad y salud del trabajo, se está hablando de anticiparse a la crisis, o sea, de hecho el año pasado cambió, cuando originalmente se tenía un concepto, cambió por el tema de atender la pandemia, entonces nosotros debemos de invertir hoy en seguridad y salud ocupacional. ¿Cómo puedo invertir? Pensemos nada más los que estamos acá ahora, cada uno, la pandemia nos ha venido a cambiar. ¿Cómo lo llamamos? La nueva realidad. Es una nueva realidad, pero nos ha venido a cambiar precisamente en el sentido de que ahora nosotros ya es un hábito, el poder tener medidas de desinfectarnos las manos. Es un hábito el que tengamos cuidado y tomemos ciertas medidas, y de hecho los excelentes cursos también que ha estado haciendo Provicec, también el tema de bioseguridad comunitaria y todo eso, porque eso no solo es la empresa, y eso es lo que yo quisiera de alguna manera también enfatizar mucho, o sea, es decir, no irnos al tema específico de pensar que esto va a ser para una industria, que esto va a ser para una empresa. O sea, la seguridad y la salud en el trabajo es el día a día. Necesitamos saber cuáles pueden ser los peligros en una oficina, en una empresa. Entonces, si nosotros vamos recapitulando un poco lo que estamos aquí platicando, hablamos de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, la seguridad y salud en el trabajo a mí me va llevando precisamente a eso, buscar ese bienestar físico, mental y social. Ok, ¿tengo que trabajar? Bueno, todos tenemos que trabajar. Entonces, obviamente, vamos al trabajo, nadie piensa en los riesgos, en los peligros y en todo esto, pero esos están ahí. ¿Qué sucede ahora? Bueno, ¿sería una tendencia? Definitivamente, la respuesta es no. Así que no le estoy haciendo un examen, ¿verdad? Pero usted le pone ahí que no es una tendencia, porque claro, aunque sí estamos en un momento en el cual ya está mascarillas y cubrebocas que le combine con la ropa, ¿verdad? Las mujeres, unas tienen de color que le combine con la cartera y lo hacen ya porque también fashion y todo, no es una tendencia. Si nos vamos a una necesidad, pues sí quiero decirle que es una necesidad. La pandemia, Dios mediante esto pase, están las vacunas en muchos de los países ya poniéndose, primero Dios funciona y todo vaya avanzando, pero no solo el atentado del COVID, o sea, pueden haber otros peligros biológicos, otros riesgos que se pueden dar más adelante. Necesitamos anticiparnos, es decir, necesitamos ser resilientes y podernos adaptar y poder estar digamos, presente a estas situaciones. Entonces, si es una necesidad la seguridad, nadie va a trabajar para morir, nadie va a entrar a un lugar de trabajo para que pueda venir sin pierda su mano o se accidente. Todos vamos a ganarnos la vida. Entonces, es una necesidad hacer prevención. Y obviamente, si sumamos el componente de leyes, yo nada más quisiera contarles pues, y comentarles eso, la experiencia en El Salvador y en lo que yo vivo cada día, lo que hacemos como empresa y con nuestro equipo de desarrollo global, lo vemos. Al final, cuando la ley se aplica, un poco como que a veces no tan así, digámoslo de esta manera, tan voluntariamente los empresarios, entonces a veces es como, bueno, la voy a hacer porque si no me van a poner una multa, vamos viendo los cambios, pero lo importante es que lo hacen porque es obligación, pero nuestra labor, la nuestra es no solo cumplirte y capacitarte y que me pagues, nuestra labor es hacer cultura y hacer conciencia, mira, esto es necesario por esto, tener tu plan de emergencia, tu plan de evacuación, tener cuidado con eso, o sea, esa formación debe de ser importante ir de la mano, y como siempre decimos en Desarrollo Global, debo de pensar en lo inseguro para poder hacerlo seguro, y obviamente ley, en muchos países hay ley, que de repente desactualizadas o no tan actualizadas, pero hay alguna ley que cumplir, que si hay un aspecto legal. Pero sobre todo tenemos esa necesidad de que lo que estamos viendo hoy nos proyecta que nos podamos anticipar a nuevos peligros, nos proyecta que podamos hacer prevención. Es necesario sembrar ahora para poder de alguna manera tener un futuro seguro y saludable. Es necesario cuidarnos ahora para que después a futuro no tengamos una enfermedad ocupacional del trabajo. Es necesario que no se haga una realidad lo que dijo el doctor Bernardino Ramazzini, el padre de la salud ocupacional. Dime de qué trabajas y te diré de qué vas a morir. Es cierto, físicamente vamos a morir algún día, pero que no sea a causa de una enfermedad del trabajo. Así que te dejo ese reto a cada uno de ustedes. Gracias por haber estado este tiempo acá y el reto es que hagamos una necesidad en nuestra vida, la seguridad y la salud ocupacional. Y si a eso le sumamos la ley también en nuestro país, pues excelente, ahí estamos 10.